Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Agenda de Comisiones, el programa que, como te decimos, siempre te cuenta el recorrido de los proyectos antes de llegar aquí al recinto de la Cámara Alta. La semana pasada hubo intensa actividad en la mayoría de las comisiones. Es el caso de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, donde comenzó el tratamiento del proyecto oficial que propone la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas. Este tema y mucho más te lo contamos en el programa del día de hoy. El proyecto oficial fue defendido por el ministro de Economía, Axel Kicillof, que estuvo presente el martes pasado en un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto. Una agencia que va a tener un directorio, por un lado, tiene 3 órganos, un directorio con un presidente que va a ser el director del ANSES. ¿Por qué el director del ANSES? Porque aunque esto es un patrimonio de todos los argentinos, aunque esto involucra decisiones de índole de política económica, energética, montones de decisiones, lo que presentó, el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo pone al director del ANSES porque queremos, antes que nada, preservar el patrimonio de los jubilados. Entonces el presidente de ese directorio va a ser el ANSES. Va a haber uno por mayoría de la comisión bicameral, otro por minoría de la comisión bicameral y 2 más por el Poder Ejecutivo Nacional. Con respecto a las acciones, no son intangibles, no son invendibles, no está prohibida su venta, simplemente la venta tiene que ser habilitada por el Congreso de la Nación, según dice el artículo 1, porque se trata de interés público la participación de estas acciones. En el artículo 2 determina una mayoría especial, que es 2/3, lo mismo que hemos hecho para la importancia que tiene, y esto tiene una importancia de orden similar a lo de YPF. Para YPF, 2/3 pedimos, los mismos 2/3 del artículo 10 de la ley de autoabastecimiento, de soberanía hidrocarburífera. ¿Por qué lo hacemos? Con el propósito de que la participación accionaria minoritaria del Estado Nacional en compañías privadas, en primer lugar, no se remate, no se liquide, como se ha hecho en otras épocas nefastas con el patrimonio de los argentinos. Eso no puede volver a ocurrir de nuevo. Por eso tiene que ser el Parlamento el ámbito natural donde esto se discuta, donde esto se decida, donde se llegue a consenso con participación lo más amplia posible. Estamos en una democracia parlamentaria que toma estas decisiones en su Parlamento. Esa es la propuesta que dice la ley. Y por otro lado, armar una agencia que va a tener cuestiones operativas, pero un directorio también con representación parlamentaria, también con una comisión bicameral que pueda contribuir a que la toma de decisiones día a día de qué va a hacer el Estado con los derechos políticos de su participación en las empresas sea lo más inteligente, democrática, participativa y transparente posible. Al término de su presentación tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro Axel Kicillof, quien se refirió a la relación entre el Estado y las empresas privadas, una relación que definió como de mutua conveniencia. En algún momento había esa idea de que el Estado no puede participar ni con empresas propias ni en empresas privadas. Y hoy vemos que esta experiencia ha permitido generar ganancias para los dos lados, al Estado, porque le permite conocer mejor cómo funcionan compañías tan importantes y participar minoritariamente en las decisiones, y los privados han usado y empleado y se han servido de estos directores estatales también para exponer sus ideas y intercambiar sanamente los directorios. Así que ha sido, la verdad, una experiencia muy buena, y hoy con el proyecto de agencia creemos nosotros que se va a institucionalizar y convertir en una verdadera política permanente de Estado con participación del Ejecutivo y el Parlamento de la Nación. Pero sobre todo que esos privatizadores que querían rematar las acciones, reventarlas, venderlas a cualquier precio y poner, esto fue lo que dijo el PRO, ¿no? Concretamente, para estas acciones, hoy se encuentran con que yo entiendo que el Parlamento, si todo va bien, va a aprobar esta ley y no nos va a volver a pasar a los argentinos, ni cuando tenemos una presencia minoritaria, ni cuando tenemos compañías que han vuelto a ser estatales como YPF, Aerolíneas, AISA, es decir, empresas muy importantes que son estratégicas y que hoy son del Estado. Estas participaciones minoritarias también son estratégicas, también son de interés público y así tienen que ser tratadas. No podemos volver 2 veces a cometer el mismo error.
Quien también se presentó ante los senadores fue el director ejecutivo del ANSES, Diego Bocio. Compartimos un extracto de lo que decía. Lo que estamos haciendo es un fortalecimiento institucional del Estado y fundamentalmente convocando al Congreso para que participe en decisiones de carácter estratégico. Tomar la decisión de vender un paquete accionario de manera significativa es una decisión de interés público. Y cuando la decisión es de interés público, no solo me parece que es razonable, sino que creo que tiene que participar el Congreso de la Nación. Y esto no lo digo ahora, lo digo en las 25 visitas que he dado al Congreso de la Nación a explicar la evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y lo digo porque lo dije públicamente. Nunca voy a vender una acción, y si vendiera una acción, pediría la intervención del Congreso de la Nación, por lo que significa la decisión de la venta de una acción, la enajenación, y por lo que significa en la composición muchas veces accionaria del propio control de la empresa. Es momento de escuchar la opinión de los senadores. Sobre este proyecto se refirió el titular de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto. Hay una distorsión de lo que se plantea claramente en el proyecto, que es la preservación de capital nacional proveniente de la estatización de las CFJP. Y de que los gobiernos que vengan, cualquiera sea su signo, necesiten del aval de los 2/3 en el ámbito del Congreso. Y esto no es inconstitucional porque la propia ley de YPF, en la recuperación de YPF hemos establecido este mecanismo, en la ley también de la tortura, digamos, del armado de la Comisión de la Tortura, también se establece un mecanismo de 2/3. En fin, lo que digo es, ¿cuál es el objetivo que el gobierno plantea? Defender algo que defendió durante más de 7 años. Durante todo ese tiempo no tocó un peso de esas acciones, no las vendió, no las malvendió, mantuvo una política, a pesar de que los agoreros, cuando hicimos la recuperación de las FJP, decían que inmediatamente le íbamos a meter mano a las acciones y las íbamos a terminar vendiendo, íbamos a terminar haciendo liquidez con ese tipo de acciones. Sin embargo, se ha mantenido con coherencia durante todos estos años el capital nacional y la presencia dentro de estas empresas, que son empresas importantes que hacen a la economía argentina y que incluso apuntan al proceso de inversión. Yo no estoy de acuerdo, he leído algunos comentarios y algunas miradas críticas respecto a este proyecto que dice que atentan contra la inversión. Yo creo todo lo contrario. A mí me parece que el Estado presente dentro de estas empresas puede apuntalar inversiones importantes, definir proyectos prioritarios y trabajar para el crecimiento y el desarrollo de procesos fundamentales, como puede ser el tema de invertir en ferrocarriles o invertir también en otro tipo de proyectos o iniciativas. El eje central es lo que queremos defender con esta ley. Impedir de que discrecionalmente, desde algún área del Estado, desde el espacio de un Ministerio de Economía con otra orientación, con otro perfil, o desde un área de industria, se terminen vendiendo acciones que pueden afectar al interés nacional. Cabe aclarar que el proyecto plantea básicamente un mecanismo para la venta de las acciones en mano del Estado en distintas empresas privadas. Compartimos lo que decía el socialista Rubén Giustiniani. Yo estoy de acuerdo en discutir el tema de los 2/3, de que un consenso parlamentario en este momento diga, bueno, si hay un consenso político para definir este rol del Estado, que determinadas cantidades de empresas para su privatización, la venta de sus acciones, tenga que tener una mayoría especial, votamos a favor del artículo 10 de la ley de estatización, de recuperación de YPF, pero me parece que el debate también lo tenemos que dar de manera bastante más amplia, porque yo veo muchas contradicciones en el gobierno en lo que hace el rol del Estado, porque si hablamos de YPF, está claro hoy que no es una empresa del Estado.
es una sociedad anónima. Pero que ha significado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue un proyecto de la oposición y que fue un decreto del Ejecutivo positivo para garantizar ese fondo de los jubilados, tenga hoy esta dimensión de 500.000 millones de pesos y que estamos discutiendo nada más que del 11% de eso. Y que tiene una gran importancia, aunque sea el 11%, de que eso quede capturado por el Estado, que ningún gobierno, si no tiene el acuerdo del Parlamento, pueda disponer de eso para su privatización. Pero que esto abre un debate también, así como es contradictorio que funcionarios públicos de esta agencia tengan todas estas directivas y todas estas consideraciones y no lo tenga YPF, también es contradictorio que planteemos este resguardo de estos 2/3 solamente para este 11% de lo que es la totalidad del fondo y queden afuera empresas importantes como AISA, como Enarsa, o sea que es un debate más amplio. El proyecto ya cuenta con dictamen y sería tratado en la sesión del Senado prevista para el próximo 9 de septiembre. Compartimos ahora lo que nos decía la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, María de los Ángeles Igonet. Tuvimos un plenario de comisiones, de las dos comisiones en las cuales entró este proyecto, muy interesante, con la participación, la presencia del ministro de Economía y de Diego Bocio, el titular de ANSES, quienes siempre son tan claros y se han tomado todo el tiempo que era necesario para desarrollar un proyecto que yo considero de muchísima importancia, con lo que logra un fortalecimiento de la presencia del Estado, ahora también en el sector privado, pero además que democratiza, permite la participación del Congreso en una decisión tan importante como es qué va a pasar con las acciones que el Estado tiene en las distintas empresas privadas. Ustedes saben que a partir de que se logra recuperar los fondos de la FJP, que el Estado toma nuevamente en sus manos estos fondos que permitían que todos los argentinos se puedan jubilar y que la experiencia había sido muy nefasta, muchos de estos fondos se encontraban en acciones en empresas. El Estado toma esto y no solo toma, protege y se logra un incremento importantísimo de estas acciones que lleve a que hoy estemos hablando de 63.000 millones de pesos, sino que además considera como una política fundamental la presencia de esas acciones representadas en directores. Hoy el Estado tiene directores en empresas privadas de acuerdo a los porcentajes de acciones que tiene. Ahora, ¿qué pasa? La preocupación de este gobierno, de este Estado, es que esos fondos sigan estando en las manos de quienes tienen que estar. Que no haya nadie que pueda llegar a pretender en algún momento volver a privatizarlos, volver a venderlos o volver a cambiar el destino. Pero se pueden vender, se pueden volver, no es un cerrojo ni está prohibida su venta. Justamente lo que se busca, entonces, ¿qué hace? Se declara en primer lugar de interés público estas acciones. Para eso se crea una agencia, esta agencia nacional que va a coordinar y va a administrar todas estas acciones, tanto desde el fondo del FGS, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como las acciones que el Ministerio de Economía tiene en distintas empresas. Ahora bien, para poder realizar cualquier acción de venta, de transformación, de limitación de estas acciones, necesita los 2/3 del Congreso de la Nación. Ahí está la importancia de la que estamos hablando. Esto no va a poder ser una decisión que no se conozca, que la tome esta agencia, que podría estar funcionando de manera particular, tome la decisión de vender algo que es de todos los argentinos. O el Ejecutivo. O el Ejecutivo como una política, volver a viejas políticas y a tiempos que no nos gusta recordar a los argentinos. A partir del debate que se dio ayer, que fue muy intenso, muy interesante, una de las observaciones que se hacían desde la oposición es porque hay un artículo que habla de la remoción de estos directores, que se requería los 2/3 de los integrantes de esta comisión bicameral. ¿Por qué los 2/3? Bueno, eso realmente se analizó y hoy es una de las modificaciones que se ha incluido. Entraron modificaciones, exacto, entonces. 2 modificaciones en el dictamen que hoy hemos firmado. Una de las modificaciones es aclarar los casos de remoción. Si hay algún acto delictivo en la acción del directorio, va a ser removido automáticamente. Ahora, si es por mal desempeño de sus funciones, ahí es donde se van a requerir los 2/3 de los integrantes de la bicameral. Y otra de las modificaciones que se ha incluido, dejar aclarado que uno de los
de los directores de este directorio de la agencia es el ministro de Economía. Dejar claro que uno es el ministro y el otro lo designa el Ejecutivo. El martes pasado, en una reunión plenaria de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, se reunieron para avanzar y emitir dictamen favorable en un proyecto enviado por el Ejecutivo que plantea una prórroga de 180 días para que las víctimas del atentado a la Embajada de Israel puedan presentarse ante el Ministerio de Justicia para recibir su indemnización. Se trata de un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, por la Presidenta, al conmemorarse el último aniversario del atentado contra la Embajada de Israel y que obedece también a un reclamo de víctimas del atentado que quedaron por fuera de la ley. Como probablemente sepan, las leyes de reparación prevén un plazo para que las víctimas se presenten. Este plazo está vencido en este caso y hay básicamente una práctica en el Poder Legislativo de extender los plazos para la presentación cuando se trata justamente de reparaciones a víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Desde el Ministerio de Justicia hemos hecho un relevamiento y a través de este relevamiento podemos registrar aproximadamente 45 personas que quedaron por fuera de esta ley que podrían presentarse eventualmente a requerir la indemnización justamente prevista, que como siempre decimos es una reparación económica que por lo tanto obviamente no repara los daños sufridos por un atentado, ni hablar en los casos de muerte, pero tampoco en casos de lesiones gravísimas o lesiones graves que son consecuencia del tremendo atentado terrorista contra la Embajada de Israel, que dejó un saldo de 29 muertos, pero centenares de heridos y de lesionados psíquicos, etc. Entonces, el propósito precisamente de este proyecto de ley de prórroga es poder atender las situaciones de las personas que quedaron afuera. Cambiamos de tema y hablamos de otra reunión plenaria, en este caso de las comisiones de Economía Nacional y Economías Regionales que preside el senador Roberto Basualdo, donde se avanzó en el tratamiento de un proyecto presentado por la senadora mendocina Laura Montero que plantea la promoción de la ganadería en zonas áridas y semiáridas. Hablamos con la autora del proyecto y con un representante del INTA. En la sesión anterior se trabajó, o sea, se coló el tema de economías regionales y quisimos traer con el senador Basualdo a alguien del sector vitivinícola para que explicara la situación. Y el otro, el tema ganadero, por supuesto que es un tema, un gran desafío para el país, esa pérdida relativa que hemos tenido en la presencia en los mercados por la caída del stock ganadero, por la caída de las exportaciones. Entonces yo había presentado un proyecto que tenía que ver con el desarrollo de ganaderías en zonas áridas y semiáridas, que abarca buena parte del país, tal vez el 60% de la tierra productiva del país. Y hoy vino a exponer gente que está trabajando en INTA sobre nutrición animal para ver que la ganadería es posible, inclusive dentro de lo que se consideran malezas, que ahora los estudios de investigación permiten conocer que hay muchísimas malezas, o la que la gente llama yuyos, y que son prácticamente invasoras, que tienen su valor nutricional y lo podríamos estar transformando en carne. Me parece que justamente en la región árida y semiárida, subhúmeda, hay cerca de 20 millones de vacunos, o sea, el 40% del stock. Y creo que tenemos que empezar a darle el valor y la importancia que tiene. Y justamente a través de estos proyectos de ley, ojalá que se transforme en ley, permiten dar una especie de respaldo legal y promover distintas cosas de capacitaciones y líneas de crédito y demás, y eso es sumamente importante para nuestra ganadería. Todo aquello que es de orgánico, no contaminante, hay que aprovecharlo y transformarlo en carne y leche. Y a partir de 2008-2009 empezamos a trabajar con los yuyos, entre comillas, que hay en todo el país. En cada lugar tiene sus características. Y lo más interesante es que cuando uno lo maneja bien, tiene una respuesta productiva y económica fantástica, y por eso hay que seguir profundizando todas las cosas. El presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el senador por la provincia del Chaco, Eduardo Aguilar, organizó una jornada de debate en el Salón Azul sobre un proyecto de su autoría que tiene que ver con la formación docente. Es un proyecto que presenté en el mes de mayo, que elaboramos con el Ministerio de Educación de la Nación y que aborda el principal desafío de la educación argentina hoy, que es la mejora en la calidad de la formación docente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una formación docente descentralizada a causa de la federalización que se produjo en su momento. Eso necesita
poder avanzar en niveles homogéneos de calidad y para eso se requieren políticas de apoyo al funcionamiento de los institutos. La ley prevé ese tipo de cosas, prevé la posibilidad de que quienes sean formadores de docentes sean egresados de posgrados, prevé la posibilidad de becas para que los alumnos destacados elijan a la docencia como profesión, una carrera que tiene que ser jerarquizada también desde el punto de vista simbólico. Reforma aspectos de la carrera docente, dando la posibilidad de que los docentes que tienen buen desempeño puedan ascender en la carrera, en su carrera, sin por eso dejar de dar clases, ¿no es cierto? Y crea un fondo nacional destinado a la formación docente que le asegura a este tema una proporción, un porcentaje de los ingresos año a año para justamente garantizar el financiamiento de todas estas acciones. Lo que se propone en la ley es la creación de un fondo que va a tener un monto equivalente al 0,2% de los ingresos totales previstos en el presupuesto de cada año. Eso es un monto que casi duplica lo que en este momento se está asignando. Pero también la ley prevé que el gobierno nacional, que es quien va a administrar este presupuesto, retoma muchas de las acciones y de las facultades en lo que es el planeamiento general del sistema de formación docente, ¿no es cierto? Nosotros consideramos que este tema, esta ley, este proyecto, viene de alguna manera a poner blanco sobre negro lo siguiente, que consideramos a la educación el corazón del desarrollo y a los docentes el corazón de la educación. Sobre este mismo tema conversamos con la senadora por la provincia de Santa Cruz, María Esther Lavado, quien manifestó su apoyo a la iniciativa que tiende a mejorar la formación de los docentes. Es un proyecto que ya está en la Comisión de Educación, de la cual formo parte, y la verdad que fue una jornada interesante porque pudimos escuchar a todas las entidades gremiales que nuclean a los docentes. Todos compartían la importancia del proyecto, un proyecto que nivela para arriba en la formación, cosas que obviamente destaca a este gobierno en estos 12 años de gestión. Y esta nivelación para arriba se concreta más precisamente en este proyecto con la financiación. No hay proyecto viable si no cuenta con una financiación específica, y este proyecto lo contiene. Y fue una de las cuestiones que más destacaron las instituciones gremiales, y creo que es importante avanzar en este tema. Si bien algunas provincias ya tienen alguna ley de formación docente o tienen incluidos dentro de sus organismos educativos la formación, muchos también coincidieron en la importancia de una ley nacional que regule y que a través del Instituto de Formación Docente, que viene realizando un trabajo interesante, se pueda formular con más concreción estos proyectos que tienen, vuelvo a reiterar, a mejorar la calidad de educación. Si nosotros formamos mejor a nuestros docentes, van a poder también transmitir un mejor nivel educativo a nuestros niños, ¿no? Eso es un poco en lo que centra el proyecto, más allá de cuestiones finitas o particulares que los gremios han quedado en manifestar su opinión. Cambiamos de tema, hablamos de otro proyecto, en este caso presentado por la senadora Lucila Crexe, el representante de la provincia de Neuquén, que viene a plantear un proyecto para proteger las rutas de interés turístico y cultural. Es un proyecto que en realidad motivó la presentación de este proyecto, la Ruta de Siete Lagos, que nosotros tenemos en la zona de Neuquén y abarca parte de Río Negro. La realidad es que nosotros proponemos la creación de una figura para preservar aquellas rutas que tengan un interés turístico, cultural, ambiental y que de alguna manera puedan estar restringidas del tránsito de camiones, de vehículos pesados, para no atentar justamente con este valor ambiental, turístico que tienen, y que en la Argentina tenemos un montón de lugares en todas nuestras provincias y que además son de una alta importancia turística, y como producto turístico creo que debemos preservarlas. Como siempre te adelantamos las principales reuniones de comisiones y los temas que se van a tratar. El 9 de septiembre a las 11 horas se reunirá la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta para recibir a Víctor Abramovich Cosarín, propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para el cargo de Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego la comisión entrevistará a María Gabriela López Iñiguez, propuesta para ocupar el cargo de jueza de la Cámara Federal número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El jueves 10 de septiembre a las 10 horas se reunirá la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena creada en 1991 por el Tratado de Paz y Amistad firmado con el vecino país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la semana próxima. Y como les digo siempre, recuerden que pueden volver a ver este programa en nuestro canal en YouTube, Senado TV Argentina. Chao.